estamos este lunes 8 de marzo, ya estamos dando inicio nosotros a Reporte Imparcial, con lo más relevante de la información a nivel local, nacional e internacional cuando así lo amerita. Pues vamos a dar inicio a este programa donde el día de hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, un día que en muchos de los casos se confunde con una celebración y básicamente es una conmemoración. Y de hecho seguramente pues los candidatos han aprovechado precisamente este día, o los aspirantes a los diferentes puestos de elección han aprovechado este día precisamente para pues regalar seguramente algún detalle a las mujeres, y creo que de alguna manera se ha malentendido esta celebración. Como quiera, pues bueno, mencionamos porque es importante mencionar precisamente, valga la expresión, que este día es el Día Internacional de la Mujer. Pues damos inicio. Juan Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través del Imparcial. Así es, y pues bueno, vamos a dar inicio con la información, y pues en el ámbito estatal y con referencia a la información electoral, bueno, pues ya tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Revolucionario Institucional ya dieron a conocer a sus candidatos a diputados, tanto a las presidencias municipales como a las diputaciones. Vamos a ver la información más a detalle. Algunos partidos políticos que buscan ganar las elecciones el próximo 6 de junio en Tlaxcala han definido quiénes serán sus candidatos a las diputaciones locales. Como ya es conocido, se han formado dos coaliciones, Unidos por Tlaxcala y Juntos Haremos Historia, la primera encabezada por Anabel Ábalos en Pualteca y la segunda por Lorena Cuellar Cisneros, pero algunos partidos de estas coaliciones irán solos en algunas candidaturas. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional ha concretado las candidaturas de 10 de los 15 distritos locales, pues de acuerdo con el convenio de la coalición Unidos por Tlaxcala, 5 diputaciones irán en proyecto común. De esta forma, la candidatura del Distrito 1 con cabecera en Calpulalpan será encabezada por Juan Cándido Pérez Sánchez, del Distrito 3 con cabecera en Xalostoc, es para la actual legisladora Sonia Montiel Candanera, mientras que el Distrito 4 de Apizaco corresponde a Juan Antonio González Noycochea, actual titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. El Distrito 5 con cabecera en Yauquemecan fue asignado a Heriberta Díaz Rodríguez, el Distrito 6 de Ixtacuixtla a Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actual directora del Centro Estatal de Justicia para Mujeres, el Distrito 8 de Contla de Juan Camatzi a Gamli Cortés Castillo, mientras que en el Distrito 11 con cabecera en Huamantla será el actual secretario de Fomento Agropecuario Arnulfo Arevalo Lara, en el Distrito 12 de Teolocholco Albino Mendieta Lara y en el Distrito 15 de San Pablo del Monte Humberto Juárez Serrano. La coalición Unidos por Tlaxcala irá en conjunto por 5 diputaciones locales, en el Distrito 2 con cabecera en Tlaxco, encabezada por el PRI, en el Distrito 7 con sede en Tlaxcala la encabezará el PAN, del mismo modo en el Distrito 9 con cabecera en Chautempan, mientras que en el Distrito 10 con cabecera en Huamantla lo encabezará el PS. El Distrito 13 de Zacatelco lo encabeza el PRD y en el Distrito 14 de Nativitas fue asignado al PAC. En lo que se refiere al Partido de la Revolución Democrática, el Consejo Estatal definió que en el Distrito 1 con sede en Calpulalpan será Ebert Campech Avelar, su virtual candidato. En el Distrito 2 de Tlaxco, Uriel Moreno. En el Distrito 4 de Apizaco se reservará para una candidata mujer. En el Distrito 5 de Yauquemecan se postulará a Teresa Juárez. En el Distrito 6 de Ixtacuixtla fue reservado. En el Distrito 8 de Contla la representación es para Alejandra Cuamatzi. En el Distrito de Huamantla fue asignado a Juan de Dios Sosa. En el Distrito 12 de Teolocholco irá Catalina Hernández. En el 13 de Zacatelco, Josué Cisneros Sirio. Y en el 15 de San Pablo del Monte irá Cristina Callecac. Estos son las virtuales candidaturas definidas, aunque faltan algunos partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, que aún no termina su proceso interno de selección, por lo que se espera que a mediados de este mes de marzo se dé a conocer quiénes serán sus candidatos a las diputaciones locales. Pues como ya vimos, ahora los partidos políticos que han formado estas coaliciones para ir a la lucha por el poder el próximo 6 de junio, ya tienen prácticamente pues los nombres de las personas que van a contender las diputaciones locales y federales, en el caso de algunos partidos como el PRD, el Partido Revolucionario Institucional, y en el PAN, por ejemplo, ahí todavía falta que se definan porque incluso el procedimiento que ellos van a realizar para elegir a
sus aspirantes, pues todavía está llevándose a cabo. Sin embargo, pues aquí hay algunos detalles que hay que recalcar, como el hecho de que en el PRD un pues expresidente de comunidad, porque ya pidió licencia, que tuvo señalamientos de algunos temas judiciales que incluso pues también ya salió a desmentir, pues se ha tomado en cuenta como un aspirante candidato al distrito 11, que es el distrito que tiene como cabecera a la ciudad de Huamantla. Este señor pues tiene múltiples señalamientos por cuestiones judiciales, incluso por secuestro, así lo dio a conocer en su momento la Procuraduría General de Justicia del Estado, y pues ahora dice que no, que definitivamente fue un error en aquella ocasión y que tiene todos sus derechos políticos a salvo, y por eso está buscando esta pues posición en el Congreso local del estado de Tlaxcala. Así es, de hecho, presidente de comunidad de Santa Anita, no sabemos si ya este personaje pidió licencia al ayuntamiento. Bueno, ya pidió la licencia, ahora pues está postulando por este partido. Yo espero que la población, la ciudadanía, en este caso del distrito 11, sepa precisamente los antecedentes. Sea o no, creo que pues existe ese rumor, y sí valdría la pena que la ciudadanía, antes de emitir un voto, pues conozca también los antecedentes de todos los candidatos. Pues y en esta lista de los postulantes a la diputación o a los municipios del estado de Tlaxcala, pues están destacando algunos funcionarios actuales que están en la administración estatal. Tenemos, por ejemplo, a Arnulfo Arévalo, quien actualmente... Él va en el distrito 11. Él va en el distrito 11 y muy probablemente pues en los próximos días estarán ya también pidiendo licencia al cargo que ahorita están ostentando, para ya pues de manera abierta presentar sus aspiraciones, ¿no? Y en el caso de las presidencias municipales también están destacando algunos, pues también tanto funcionarios, y en el caso del PRD incluso algunos expriistas, ya lo hemos dicho, ¿no? Quienes están brincando de un partido a otro, pero pues bueno, ya se verá, ¿no? Sí, aquí lo trascendental de estos hechos es que no es posible que la gente del PRD, y lo digo en referencia al expresidente de comunidad, tenga o no tenga algo que ver, porque eso ya lo tendrá que aclarar él y la justicia también, pero no es posible que los dirigentes del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, un partido que prácticamente está pues en los suelos, a punto de desaparecer, porque pues no tiene adeptos, a menos que pues de dónde los van a sacar. ¿Cómo es posible que los dirigentes de este partido no se fijen en ese tipo de detalles, aun cuando esta persona pues sea inocente y no tenga nada que ver? Están todos esos rumores, esos señalamientos. Yo creo que ahí, pues habiendo tantos personajes políticos o algunos otros ciudadanos de la misma militancia del PRD, pudieran haber escogido un mejor perfil, porque incluso en Huamantla este señor pues tiene muchísimas quejas en su comunidad porque no atiende a los ciudadanos, y el PRD pues no sabemos en qué está pensando su dirigencia, que pues dicho sea de paso, creo que no saben ni cómo eligieron ni a quién eligieron. Pues sin duda ya pasaron el primer filtro, que era el del partido, en este caso que lo está postulando, pero todavía falta el registro ante el Instituto Electoral, y pues creo que ahí son un poquito, queremos pensar, están un poquito más rigurosos en los documentos que se pidan, y pues ya correspondería también al instituto, ¿no? Si precisamente les permiten ese registro a este tipo de personajes. Entonces pues bueno, ya estaremos viendo, ¿no? Cuando sean los tiempos precisamente de los registros, que de acuerdo al calendario electoral, pues el registro para las candidaturas para la gubernatura y diputaciones empiezan el 16 de marzo y concluyen el 25 de marzo. Entonces pues bueno, estaremos viendo ya de manera oficial quiénes son los aspirantes que ya se registran, que presentan ese registro ante el instituto, porque decíamos hace un momento, pues bueno, ya ha pasado del filtro en el partido, ya precisamente lograron esa postulación, pero falta ahora pues lo que determine precisamente el Instituto Electoral de Tlaxcala. También hay que señalar que en Morena pues todavía no se define quiénes van a ser los representantes, están esperando las fechas, que son también alrededor del 16, 17 de marzo, para definir quiénes van a ser sus representantes. Y también hay que resaltar aquí en el PRD que pues como aspirante a la candidatura al gobierno municipal de Huamantla está también un expriista, en este caso el suplente del presidente municipal actual de Huamantla, que llegó por el PRI, precisamente. Que es José Manuel Flores Macías. Ahora ya está en el PRD, ya tomó protesta y él va a ser prácticamente el candidato en algo que pues
Jamás nos hubiéramos imaginado que el suplente del actual presidente priista, que también era priista, pues ahora ya no es priista y es perredista y ya tomó protesta y va en contra de quien acompañó en la planilla, o sea, una mezcolanza que pues yo espero que los ciudadanos la entiendan, porque yo hasta donde he tratado de revisar y analizar no entiendo por dónde va todo esto, y lamento decir que pues parece que no es en beneficio de los ciudadanos, sino más en detrimento de los mismos ciudadanos. Pues sí, todavía seguramente lo decías tú en Morena, aún no se determina quiénes serán los candidatos ya de manera oficial. Y también hay gente del PRI, del PRD en ese partido. En Morena, efectivamente. Y pues bueno, en el caso de ellos, el registro ante el instituto será del 5 de abril al 21 de abril, o sea, todavía hay todo un mes precisamente para que pues se den esa rebatinga, ¿no?, de candidaturas. Y efectivamente, esa es una rebatinga, porque ya no sabemos ni quién pertenece a qué partido, o de dónde salieron, o cómo va todo esto. O sea, realmente los ciudadanos yo creo que estarían totalmente confundidos, porque no se entiende hacia dónde va esto, ¿no? Con tantos partidos, con tantos personajes que cambian y cambian de bando, o sea, es algo que jamás habíamos visto, ¿no? Coaliciones todavía te puedes confundir más, ¿no? Porque antes entendías que el PAN, bueno, oposición PRI, PRD, etcétera, pero ahora con esta unión de partidos, bueno, pues todavía existe esa confusión. Y quizá en ese entendido de esta unidad que de alguna manera están presentando los partidos políticos en las coaliciones, pues bueno, los aspirantes, próximamente candidatos, se están confundiendo, ¿no? Pues no importa si soy del PAN, del PRI, porque somos de la misma coalición, ¿no? Entonces quizá en eso podrían enfocar, ¿no?, para tratar de llegar también al electorado y decirle, bueno, pues porque somos de la misma coalición, ¿no? Le va a ser un completo desorden ahí a la hora de votar, porque las planillas o las boletas van a tener tantos colores y este revoltijo que, híjole, no sé cómo va a una planilla, por ejemplo, la de gobernador, bueno, pues van a venir precisamente los partidos en una misma posición, y ya en las presidencias municipales, si van separados, bueno, pues ya cada candidato vendrá con su respectivo partido político. Sí, yo creo que va a ser un poquito confuso, ¿no?, el momento de la votación. No, y a la hora de contar los votos, también, ¿no? Sí, pues es cuando casualmente los resultados van cambiando, pero bueno, pues ya se verá, ¿no?, de acuerdo a los tiempos que está estableciendo en este caso el Instituto Electoral de Tlaxcala, que ya se están acercando cada vez más, por lo menos ya el registro de los candidatos al gobierno del estado ya es prácticamente en una semana, empieza el 16 de marzo, y pues bueno, de ahí en adelante pues también se estarán registrando, de hecho, los diputados, y decía yo hace un momento, al final, hasta el 5 de abril, del 5 al 21 de abril, se comenzarán a registrar los candidatos a los ayuntamientos, así lo mismo para las presidencias de comunidad, y de hecho, los candidatos independientes también estarán en esa temporada de registro. Pues bueno, ya veremos los tiempos, y bueno, en lo que decíamos hace un momento, ¿no?, que Morena aún no se define, pues seguramente se seguirán pues peleando, ¿no?, por esa aspiración, pero bueno, ya se verá. Nosotros continuamos con más información. Ahora les comentamos a ustedes acerca de esta controvertida aprobación de la reforma eléctrica, que pues es una iniciativa del gobierno de la Cuarta Transformación, y que pues con esto, según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ya tendrá pues en primer lugar el beneficio la Comisión Federal de Electricidad, para que las empresas privadas pues dejen de proveer de energía a la red eléctrica que hay. Y vamos a ver la información para que usted entienda mejor este tema, que está un poco complicado por las implicaciones económicas que tiene. El Congreso del Estado de México ha aprobado la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, frente a las plantas privadas, muchas de ellas que producen energías renovables. Morena, el partido del presidente, ha reclamado la necesidad de reforzar a la empresa paraestatal, mientras la oposición ha destacado el freno que ello va a suponer para el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica. La norma aún debe ser promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor. Morena y el Partido del Trabajo han destacado el objetivo de rescatar a la CFE y prometido tarifas de luz más bajas, en discursos empapados de nacionalismo y abundantes acusaciones de corrupción al gobierno anterior y a las empresas del sector. Para la senadora Ana Lilia Rivera de Morena,
El modelo antiguo privilegia indebidamente a sus competidores, gracias a prácticas desleales, y el nuevo busca retomar los recursos de nuestro país. Mientras la oposición, PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, ha advertido de que el cambio legal, que consideran institucional, frenará la inversión privada de energías renovables y encarecerá la generación. Lo que plantea es un panorama de mayor costo de la energía, de incumplimiento a tratados internacionales. La iniciativa preferente, enviada por el presidente a inicios de febrero, ha cruzado el Poder Legislativo y ha sido aprobada totalmente apenas un mes pasando por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La reforma representa un cambio radical en la política energética del país. El marco legal anterior, producto de la liberalización del sector que impulsó Peña Nieto, estableció el principio del despacho económico, por el que las centrales más baratas, generalmente las plantas renovables en manos de privados, eran las primeras en subir la electricidad a la red. La nueva ley acaba con ese orden de preferencia, basado en los costos de generación, y da prioridad a las centrales de la CFE, sean o no de energías limpias. De esta manera, centrales térmicas públicas que funcionan con combustóleo, un derivado contaminante del petróleo, pasan por encima de las fotovoltaicas o eólicas privadas. El futuro del nuevo marco energético, aún después de su aprobación, es incierto. Los partidos de la oposición ya han amenazado con presentar una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo que también tiene la facultad de recurrir al máximo tribunal, advirtió hace 2 semanas de que la reforma viola el principio libre de competencia en la Constitución y recomendó al Congreso no aprobarla. Así es, pues como acabamos de observar, la reforma fue aprobada con 68 votos a favor y 58 en contra. Ha sido, como tú lo comentas en la nota, efectivamente un tanto controversial y pues bueno, el presidente alega que no habrá incrementos en los precios en este caso de la energía eléctrica. Efectivamente es posible que no haya ese incremento, sin embargo, por parte del Consejo Coordinador Empresarial, pues ellos establecen que sí habrá incrementos porque ellos, no exactamente en la energía eléctrica, pero sí en los productos, porque ellos al consumir la energía eléctrica, pues evidentemente encarecerán más los productos, precisamente por la manufactura que esto implica, ¿no? Sí, aquí esta reforma, según López Obrador, pues va dirigida precisamente a evitar la corrupción que durante todos los anteriores gobiernos se había dado por el otorgamiento de contratos a empresas privadas que eran las que pues producían la energía eléctrica que era utilizada por la Comisión Federal de Electricidad para alimentar la red de energía de todo el país. Obviamente se trata de empresas que pues muchas veces son de capital privado extranjero y que les fueron otorgados los contratos a través de, pues según López Obrador, de actos de corrupción durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, durante el gobierno de Vicente Fox y obviamente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que ahora quiere el presidente de México es que pues este sector, el energético, esté en manos pues del Estado prácticamente, de esta paraestatal, que es Comisión Federal de Electricidad, para que según él las tarifas también bajen. Pero ahí está la controversia de los sectores empresariales que afirman que va a ser todo lo contrario. Sin embargo, pues la lucha que se dio allí en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, en el Senado de la República, pues fue muy intermitente, ¿no? Porque en menos de un mes la reforma fue pues aprobada. Se supone que esta iniciativa entró en el mes de febrero, terminando el mes de febrero ya prácticamente fue aprobada sin el cambio de una coma siquiera, así que pues esto pues tendríamos que ver ya en la aplicación cuáles van a ser los resultados, si realmente llega a haber pues una baja en las tarifas eléctricas o en algunos servicios que requieren de esta energía, para que los mexicanos podamos decir efectivamente que el gobierno de la Cuarta Transformación no se equivocó o sí estuvo muy mal hecha esta reforma.
Pues sí, de hecho, el Consejo Coordinador Empresarial eso comenta, ¿no? Que no habrá un incremento en los hogares, pero sí en las empresas, de hecho están manejando que habrá un incremento del 26%, que es precisamente el costo de la energía eléctrica para las empresas. Entonces de ahí se determina o se puede deducir que el costo de producción de los productos, valga la expresión, pues evidentemente se elevará y por supuesto pues tendrá una repercusión en la economía, pues cuando la gente quiera adquirir un producto, pues evidentemente será un poquito más caro, ¿no? Y los servicios, ¿no? Todos sí, los servicios exacto, ahí es donde se van a encarecer. Pero yo creo que habrá que esperar a ver cómo resulta, ¿no? Porque pues habría que darle el beneficio de la duda al gobierno de López Obrador en este sentido, porque ha habido otros casos como pues el tema de la inseguridad, por ejemplo, que ahí sí hemos visto que a pesar de los esfuerzos que ha intentado realizar, pues la inseguridad sigue creciendo, la violencia sigue creciendo, ¿no? O incluso en el mismo manejo de la pandemia, que hay algunos sectores que afirman que pues ha sido un muy mal manejo porque pues hemos llegado a más de 200,000 muertes, a pesar de que el gobierno federal afirma de que sí se ha llevado una buena estrategia para contener los contagios, pero bueno, eso ya lo estamos viendo en los hechos, ¿no? Pero la reforma eléctrica ahí sí creo que habría que esperar para saber qué es lo que realmente va a pasar. Pues ojalá sea como quizá el objetivo que planteó el presidente, ¿no? Que efectivamente se termine esta corrupción al interior. Ojalá se logre. Creo que de inicio ese es un pues objetivo bueno, por llamarlo de una manera. Ahora, como dices, habrá que esperar en la práctica cuáles son las consecuencias de esto, pero bueno, pues ya lo estaremos viendo. Vamos a un corte comercial nosotros y regresamos para la entrevista de esta emisión. Estaremos platicando con el titular del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien precisamente nos dará a conocer para qué es este instituto y cómo podemos utilizarlo nosotros los ciudadanos. Vamos a un corte y regresamos. El Imparcial de Tlaxcala, periodismo sin fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas lo más relevante de la información local, estatal y nacional a través de nuestra página web www.elimparcialdetlaxcala.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio del Imparcial y vamos a tener la entrevista de esta emisión. En este caso vamos a platicar con el licenciado Didier López Sánchez, quien es comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala. Bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias, Pati. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta charla. Creo que es importante llevar hasta ustedes precisamente esta información, porque sabemos que existe un instituto de acceso a la información, pero muchas veces no sabemos cómo funciona, y eso precisamente quisiéramos que nos dijera. ¿Qué es el instituto precisamente? Muchas gracias por su amable invitación, por el espacio. Nosotros en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala nos encargamos básicamente de dos cosas: de la tutela y garantía de dos derechos fundamentales, de dos derechos humanos básicos, que son el derecho de acceso a la información pública, que no es otra más que la que está en manos del gobierno, de los entes gubernamentales, y por otro lado también el derecho a la protección de los datos personales que atañen a cada individuo, a cada persona. Sobre todo porque ambos, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, muchas veces confluye o se intersecta con el de la protección de los datos personales. Entonces, nosotros en el instituto nos encargamos de salvaguardar, insisto, y garantizar el ejercicio pleno de estos dos derechos humanos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? A través de, a la cabeza existe un Consejo General. El Pleno del Instituto, como cualquier otro órgano colegiado, está integrado por 3 comisionados. Uno de ellos tiene a su cargo la presidencia, en este caso le corresponde durante el 2021 a su servidor, y entre los 3 nos encargamos de aprobar las distintas resoluciones de los asuntos que nos van llegando al instituto. ¿Cómo nos llegan los asuntos? Bueno,
En principio creo que es fundamental, espero no estar avanzando de más en la entrevista, pero por principio de cuentas cualquier ciudadano, de alguna manera distinguiendo del derecho a votar y ser votado, por ejemplo, que tiene ciertas restricciones, ciertas limitaciones, caso concreto, tener 18 años para poder ejercerlo. En el caso del derecho de acceso a la información pública, no es necesario, no es una condicionante, la ley no lo marca así, al contrario, por eso decimos a menudo que es un derecho muy bondadoso, porque lo puede ejercer cualquier persona. Nótese que no digo cualquier ciudadano, enfatizo, cualquier persona, independientemente de la edad que tenga. Puede ser incluso un niño y puede ser incluso una persona de la tercera edad. Otra de las características de este derecho, y por lo cual insistimos en que es un derecho muy bondadoso, es que tampoco se necesita ninguna acreditación para poder hacerlo. No necesito yo justificar la razón por la cual estoy solicitando la información que es de mi interés conocer. Tampoco será necesario, ahí es donde entra la protección ya de los datos personales, tampoco será necesario identificarme para poder ejercer este derecho. Es decir, si yo en lugar de hacerlo bajo mi nombre de pila, lo puedo hacer con algún seudónimo incluso o con el nombre que yo me quiera inventar para poder ejercer el derecho. Entonces, estas son algunas de las diferencias entre, por ejemplo, el derecho a votar, que es un derecho mucho más bondadoso y mucho más flexible. No quiere decir que en su garantía exista esa flexibilidad, al contrario, en el instituto estamos para eso, para salvaguardar y mantener a salvo el ejercicio pleno y en toda libertad de estos derechos. Ustedes como instituto, quiere decir que entonces tienen un acumulado, digamos, de toda la información pública que existe en todos los entes del gobierno. Nosotros como tal no lo concentramos. Si te refieres a dónde está albergada la información, bueno, en primera instancia, cada dependencia pública para nosotros sujeto obligado, es decir, cualquier entidad pública gubernamental que reciba para su operación recurso público será un sujeto obligado para nosotros por ley. Entonces, en primera instancia la información es la que ellos generan, la que está en su poder, la que ellos van administrando en primera instancia. Ahora, sus obligaciones en materia de transparencia que marca la propia ley indican que tienen que subir dicha información de manera muy detallada y muy específica de acuerdo a lo que la propia ley menciona en los artículos que van del 63 al 75 de la ley local. Toda esa información en sus manos la tienen que poner a disposición del público en general a través de la plataforma local y a través de la plataforma nacional de transparencia, que es lo que nosotros nos encargamos de verificar. Justo este año estamos a punto de ello y es algo que me gustaría comentarles más adelante. Bueno, ¿cómo precisamente hace un momento comentaba que cualquier ciudadano, cualquier persona más bien, puede tener precisamente ese derecho a la información, pero ¿cómo se tramita precisamente? Yo quiero saber algo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no? Es un procedimiento muy sencillo, muy fácil de llevar a cabo por cualquier persona. Es decir, hay vías distintas para hacerlo. Electrónicamente, a través de la propia Plataforma Nacional de Transparencia, que es a la que todos los órganos garantes en los estados estamos vinculados. Ahí mismo se procesa la solicitud y el mismo sistema arroja los términos que existen para darle contestación. Es decir, una vez que uno teclea la información que desea conocer a la dependencia que uno piensa que está en su poder esa información, el mismo sistema lo procesa y al término les emite un comprobante de que tal día y en tal horario se ingresó su solicitud para tal sujeto obligado y por tanto, como marca la ley que tiene 15 días para tener en su poder la información, 15 días hábiles desde luego,
Entonces, el propio sistema les arroja la fecha en la que a más tardar tendrán que poseer ya la información que solicitaron. En caso contrario, entonces es cuando nosotros entramos a la garantía del derecho, es decir, cuando pasan esos 15 días y la persona o solicitante de información no la ha recibido o la ha recibido de manera incompleta o la ha recibido en el formato que no fue el que él propuso o la ha recibido información que nada tiene que ver con lo que él solicitó, entonces entramos nosotros en el instituto porque existe una alternativa que se llama recurso de revisión, en el cual el solicitante se inconforma por la información recibida o por no haber recibido la información. Este procedimiento se interpone ante el propio sujeto obligado y nosotros nos encargamos de monitorear su seguimiento y hacer que cada uno de los tiempos establecidos en la ley para desahogo de pruebas y para tener finalmente una resolución se acate de acuerdo a la ley. Básicamente esa es la función, digamos, jurisdiccional que atañe al instituto. Hay otras funciones que nos marca la ley que no son precisamente jurisdiccionales, como decía hace un rato, que ya es donde entra la capacitación, la difusión, etcétera. ¿Cómo se garantiza la protección de los datos personales? ¿Y qué tipo de datos son los que se protegen de este tipo? Básicamente creo que habría que empezar por recordar qué es un dato personal. Es todo aquel que nos haga, todo aquel que identifique o haga identificable a una persona. Es decir, nuestro nombre nos identifica, pero una fotografía nuestra nos hace identificables. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico. Quiero dejarlo, digamos, como antecedente, porque es justo lo que a veces nos falla antes de ejercer nuestro derecho a la protección de nuestros datos. Entonces, reitero, nuestra dirección, donde nosotros radicamos, la dirección de nuestra casa nos identifica plenamente. Pero, por ejemplo, si yo soy médico y ando con una bata blanca, etcétera, con el logo aquí de la institución del trabajo, eso me hace identificable, aunque no sepan propiamente que soy X, Y, Z persona, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos nosotros los datos personales? Básicamente a través de el ejercicio de los derechos ARCO. Nosotros le llamamos así, es un acrónimo en el que la A significa acceso, la R significa rectificación, la C significa cancelación y la O significa oposición. Acceso porque cualquiera, ahí sí hay una diferencia entre la protección de los datos, el derecho a la protección de los datos personales y el de acceso a la información. Para solicitar información no es necesario acreditarse. Desde luego que sí lo será. En caso contrario, para ejercer nuestro derecho a la protección de los datos personales, porque solo el titular de los datos podrá iniciar algún procedimiento de protección en cuanto a lo que hace a su propia persona. Entonces, decía, el acceso es la primera vía, es decir, cualquiera tiene derecho a conocer qué datos están resguardados en algún sujeto obligado, a conocer qué datos suyos están en las bases de datos de ese sujeto obligado. Después viene la R de rectificación, con base en el conocimiento de los datos que existen en las bases de datos de algún sujeto obligado. Cualquiera tiene derecho a poder rectificarlos, es decir, si son necesarios para esa institución, entonces lo que diré es, a ver, por ejemplo, yo no me llamo María del Rosario, yo soy Ma.del Rosario, por ejemplo, eso significa rectificar. La C es cancelar, de acuerdo a los datos que obren en posesión míos, que obren en posesión de alguna entidad pública. Yo tengo derecho de cancelarlos, es decir, a que ya no figuren porque
el fin para el que fueron recabados ya no sigue vigente. Y finalmente la oposición, es decir, yo me opongo a que mis datos sigan en poder de esa institución pública, por ejemplo, cuando ya no hay, por ejemplo, un proceso jurisdiccional, por ejemplo, ¿no?, que seguir. Es decir, nosotros nos basamos en esos cuatro rubros: el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, para salvaguardar el derecho a la protección de los datos personales. Okay. Toda esta información que ustedes manejan, o mejor dicho, que se maneja en las plataformas de los entes, no, de los sujetos obligados, perdón, ¿cómo se garantiza que esta información que, por ejemplo, nosotros pudiéramos observar en, por ejemplo, la página del Ayuntamiento de Huamantla, toda esa información que está ahí, ¿cómo sabemos nosotros que sí es transparente y que está verificada? Aunque Bien. en un principio se sabe que así debe ser porque ya está ahí, ¿no? Pero ¿cómo es que se realiza esto? Bien, por principio de cuentas, cada sujeto obligado, a través de el enlace permanente con el instituto, que se denomina o se llama, de acuerdo a la ley, titular de la unidad de transparencia o TUT, es el responsable ante el instituto, es decir, representa al sujeto obligado, y ante el instituto es el responsable de ello. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ellos por ley, insisto, del artículo 63 al 75 de la propia ley, vienen enunciadas y muy bien definidas todas las obligaciones de transparencia. En primera instancia, las comunes, que son prácticamente de todos los sujetos obligados, es decir, casi todos tienen que cumplir con esas obligaciones de transparencia comunes, y además existen obligaciones de transparencia específicas, por ejemplo, que solo le aplican al Poder Legislativo. Y por aplicarle al legislativo deja de aplicarles en esas obligaciones al ejecutivo, al judicial o a los ayuntamientos. Bueno, es una parte, identificar bien cuáles son nuestras obligaciones de transparencia. Me estoy poniendo del lado del sujeto obligado y del titular de la unidad de transparencia. ¿Qué tengo que hacer? Nutrir la plataforma, es decir, sí, puede haber una página institucional, pero que tenga información general, por ejemplo, de un ayuntamiento. Vamos a poner el caso o el ejemplo del Ayuntamiento de Huamantla, porque en este día nos reciben. Bueno, el Ayuntamiento de Huamantla tendrá información de conocimiento general, tal vez de interés incluso general, en su propia página. Sin embargo, para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia de acuerdo a la ley, tendrán que colocar toda la información en la plataforma nacional, y por eso, de manera general, las páginas de los sujetos obligados deben contar con un icono muy identificable y muy preciso que diga transparencia, para remitir de manera directa a la plataforma y poder ahí checar si cumple o no con todas las obligaciones. ¿Cómo lo hacemos nosotros desde el instituto? Perdona, cada rato molesto el micrófono. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Los sujetos obligados están, valga la redundancia y perdón, pero están obligados a ir alimentando y actualizando los datos de los que ya hablábamos con anterioridad, de manera trimestral. Al final quisiera hacer un comentario que creo que es muy válido hacerlo. Entonces, cada 3 meses tienen que actualizar fechas y si dejan de cumplir con tal obligación, por la periodicidad. Bueno, hay obligaciones de transparencia trimestrales, hay obligaciones de transparencia semestrales e incluso hay algunas anuales. Bueno, pero si ustedes acceden a la plataforma, ahí se verá también qué periodicidad tiene esa información específica. ¿Cómo nosotros verificamos que se cumpla con la publicación de esa información, que esté en la plataforma? A través de 2 vías primordiales. Una atemporal, que es a través de una denuncia. Es decir, yo, ciudadano, entro al portal del sujeto obligado denominado X, Y y Z, para no dar nombres, y noté que de acuerdo al artículo 63, en la fracción
4 no cuenta con información. Entonces yo denuncio ante el instituto, que para eso estamos, yo denuncio que en fecha tal verifiqué la página de tal sujeto obligado y que no cuenta con esa información que resulta de mi interés. Entonces, a través de esa denuncia nosotros verificamos y pueden suceder dos cosas, que efectivamente no cuente con la información, pero también puede ser que no cuente con esa información porque el periodo de carga de información aún no se cumple. Ahí hay que ser muy claros y muy específicos para que la gente también avance en el conocimiento del derecho, no nada más quedarnos con esta parte de no tenía la información. A ver, insisto, ahí mismo vienen los periodos de actualización, saber, bueno, es que todavía no se cumple el periodo de actualización. Por eso les decía, la otra vía, perdón, antes de adelantarme, la otra vía que tenemos es a través de una verificación directa, de un ejercicio muy sistematizado que hacemos desde el instituto, y ahora sí entraré a comentar esta parte, si me lo permiten, porque es importante para nosotros aclararlo. ¿Por qué no hemos hecho un ejercicio de verificación desde que en junio del 2019 julio de 2019 llegamos al instituto? Por dos razones. Una, cuando nosotros llegamos existía, incluso estaba todavía en proceso, sin finalizar, un proceso de verificación implementado por los o por alguno de los comisionados anteriores. Como ustedes saben, a ellos el Congreso del Estado decide destituirlos a través de un juicio político y nos llaman a nosotros en calidad de suplentes en ese momento para integrarnos ya propiamente a la labor institucional. Entonces, no quisimos nosotros intervenir en ese procedimiento, lo desconocimos porque además notamos muchísimas fallas en su implementación, no había una sistematización, solo una persona elegida por uno de los exintegrantes del consejo era la que verificaba y la que decía, de acuerdo a mi criterio, esto sí pasa, esto no pasa. No quisimos involucrarnos en cosas que estaban mal hechas y nosotros decidimos mejor esperar a hacer una en el 2020 nosotros. Es decir, nos dedicamos a la cuestión administrativa y a poner orden porque estaba bastante colapsado el instituto en ese momento. Llega el 2020 y cuando nosotros finalmente tenemos la planeación de lo que iba a ser nuestro primer ejercicio de verificación, llega la pandemia y nos viene a echar por tierra todo, como a muchos de nosotros, no solo en el servicio público, sino a nivel general, creo yo, en el sector privado, en el sector familiar, en el sector, en todos, nos viene a perjudicar. Creímos nosotros desde el instituto que no era prudente hacerlo y creímos también, al igual que muchos creo, que la situación de salud iba a mejorar poco a poco, por lo cual dijimos, vamos a ver si nos da tiempo. En un principio no sabíamos qué tiempo iba a durar la pandemia, avanzó esto, no había para cuándo, decidimos postergar el ejercicio, entonces dijimos en el 2021, ahora sí empezamos, seguimos con estas condiciones de pandemia. Sin embargo, quiero decirles, si me dan la oportunidad, que hemos hecho público ya que este año sí vamos a llevar a cabo un ejercicio de verificación. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues de manera más limitada, pero lo vamos a hacer. No queremos que la administración estatal, por ejemplo, y las administraciones municipales concluyan sin tener un parámetro en el cual, un parámetro en materia de transparencia en el cual puedan decir, creo que sí avanzamos, creo que sí cumplimos. Nosotros estaremos llevando a cabo un ejercicio, la próxima semana lo estaremos iniciando y lo estaremos anunciando además en el transcurso de esta semana, porque lo vamos a llevar a cabo, decía, de manera limitada, no como quisiéramos, porque lo que quisiéramos es, en primera, atacar todas y cada una de las obligaciones de transparencia. Pero como queremos ser muy específicos y muy puntuales, pero además oportunos en el sentido de que nos resulte factible que antes de que terminen el periodo de estas administraciones nosotros podamos dar a conocer los resultados que obtengan, entonces decidimos, y así está aprobado al seno del Consejo General, y así después de varias pláticas lo formalizamos, solamente vamos a tomar en cuenta para el proceso de verificación no todas las fracciones, solamente estaremos tomando en cuenta 11 fracciones del total de las obligaciones de transparencia y estaremos siendo muy puntuales en esas 11. ¿A nosotros qué nos dará oportunidad? Bueno, en primera de llevar a cabo el ejercicio bien y llevarlo o concluirlo a buen tiempo,
antes de que terminen las administraciones sus periodos. Y de manera muy específica iremos checando, nuestra área de capacitación irá checando el cumplimiento o no de cada uno de los sujetos obligados en cuanto a lo que refiere a estas 11 fracciones. En las páginas o plataformas de los sujetos obligados, entonces el ciudadano puede encontrar toda la información, bueno, en este caso ahorita de los años anteriores, de los 4 años o de los 3 años anteriores. Depende mucho del tipo de información, Juan Manuel. Por eso decía, miren, hay condiciones muy básicas para que nosotros podamos ejercer el derecho de acceso a la información. ¿Cuáles son? Primero, fundamental, saber exactamente qué es lo que queremos saber. Si tenemos una idea muy amplia de lo que queremos, necesitamos ir segmentando tal vez, hacerlo más práctico. Si queremos 100, a lo mejor ir segmentando en grupos de 25, por ejemplo, para ser muy precisos a la hora de solicitar la información, saber exactamente qué quiero, porque es un error muy común. Nosotros, desde luego, cuando la gente se acerca previamente, los asesoramos, es decir, ¿cuál sería su idea de la información? Pues esto y esto y esto y esto y esto. Oiga, a ver, le propongo, ¿por qué no primero solicita esta parte y de ahí empieza a desmenuzar? Aunque se tarde un poquito más, pero va a tener muy claro lo que va a solicitar. ¿Por qué? No es capricho de nosotros o no es algo que nosotros hayamos querido imponer. Al contrario, les facilita porque a lo largo de las resoluciones que nosotros hacemos en materia jurisdiccional, nos encontramos muchas veces con eso, que la información no es clara y no es precisa. Si a mí no me preguntas de manera muy concisa, pues yo no te voy a saber responder o te voy a responder mucho y tú no vas a saber ni dónde está lo que a ti te interesaba, no vas a saber de qué hilo jalar. Entonces, hay que cumplir primero con eso, saber qué es lo que vamos a preguntar. En segunda, ¿a quién se lo vamos a preguntar? Si yo, por ejemplo, no sé, voy a poner ejemplos así muy al aire. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto el presupuesto total ejercido en la obra de drenaje y alcantarillado de la población tal, de la calle tal, de la manzana tal, etcétera, para constriñirlo, etcétera, ¿cuánto costó? Pero se lo pregunto, por ejemplo, a Secodubi, porque a veces damos por hecho que Secodubi es el que maneja los dineros. Secodubi me va a decir, a ver, yo te doy toda la información que tengo sobre la obra, los requerimientos técnicos, incluso si los quieres conocer, pero yo no te puedo decir cómo se ejerció el presupuesto porque Finanzas maneja esa parte, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que ser muy precisos sobre qué queremos conocer. Incluso nosotros recomendamos que cuando, por ejemplo, se hace una solicitud de algún ayuntamiento, el sujeto obligado es el ayuntamiento, pero ¿quién del ayuntamiento va a ser el responsable de esa información? ¿El secretario? ¿Algún regidor? Etcétera. Que seamos lo más específicos posible sobre a quién tenemos que solicitarle la información. Precisamente sobre eso, sobre los ayuntamientos. ¿Ustedes tienen una oficina en los ayuntamientos? No, solo tenemos al enlace, que es el titular de la unidad. Okay, sí. El enlace. ¿Los ciudadanos también hacen o pueden hacer ahí solicitudes de información? Sí, desde luego, de manera directa. ¿Y qué pasa con algunos casos que han sucedido, incluso a nosotros nos han llegado, de gente que solicita información de, por ejemplo, así, cuánto se gastaron en una obra? Y resulta que se hace la solicitud, el enlace hace la respuesta y resulta que le salen con que, pues sí, la información es de tantas hojas, tantos cartuchos de no sé qué se va a gastar para que te imprima yo la información y vale tanto. Es muy común. Sí, allí los ciudadanos, incluso nosotros nos han dicho, eso que hacen, ese enlace, esa respuesta que nos da, dice, es un obstáculo para que obtengamos la información, porque resulta que la cantidad que hay que pagar son más de 300,000 pesos por no sé qué cantidad de documentos, pero es una suma exorbitante que los ciudadanos pues, obviamente no van a pagar. Es muy común, lamentablemente. La ley dice, es muy clara y muy específica, que la entrega de la información no tendrá costo, salvo en los casos en los que el solicitante requiera, por ejemplo, copias. Si son 1000 fojas, pues a lo mejor te genera un cierto gasto. Pero, por ejemplo, si solicita, no conozco los términos adecuados, pero la cuenta pública correspondiente al año 2015 del Ayuntamiento de Huamantla,
2015 ya está calificada. Esa es otra parte que omití mencionar. Mientras hay un proceso en marcha, no se puede entregar esa información. Por ejemplo, la cuenta pública, porque además es muy común, la gente solicita resultados de la cuenta pública. Si todavía no está calificada, todavía no ha terminado el proceso, no es mi obligación entregártela, porque ni siquiera está conmigo. ¿Me explico? Bueno, la entrega de la información no debe tener costo alguno. Sin embargo, frecuentemente la gente quiere papel, el documento, todavía de alguna forma somos tradicionalistas. Sí. Queremos ir checando hoja por hoja, o nos da flojera o nos cansa la vista ir checando en la computadora los datos, ¿no? Puede ser. Y si pedimos un volumen de información que es bastante amplio, pues sí nos va a representar cierto costo. Ahora, hay principios por los cuales se lleva a cabo se ejerce el derecho de acceso a la información, a los cuales estamos obligados, los sujetos obligados, incluso el instituto es un sujeto obligado. Bueno, el principio de máxima publicidad, por ejemplo, bueno, pues es decir, no ponerle tantas trabas a tu solicitud. Se me hace que lo que quiso decir puede ser esto. Pues se lo entregamos así. Ya si no es así, bueno, no está en ti, ¿no? Pero hacer esfuerzos. Por eso decía al principio que como tú quieras que se te entregue la información, si tú dices, por ejemplo, quiero que los resultados de la cuenta pública del 2010 al 2020, por ejemplo, y quiero que se me entreguen en 10 discos compactos, entonces tú entregas tus 10 discos compactos. O quiero esas cuentas públicas, pero las quiero impresas, por lo menos entrega cajas de hojas para que no te cobren, ¿no? O sea, para que el esfuerzo no justifique la falta de la entrega. No, estamos obligados a entregar la información, pero en la modalidad que el solicitante lo requiera. Si la quieren a su correo electrónico, se señala la dirección correcta y ahí se hace llegar la información en el mismo plazo, no importa. ¿Qué pasa cuando efectivamente el ayuntamiento o cualquier sujeto obligado no ha presentado precisamente o no ha actualizado su información? Ustedes como instituto también pueden imponer una penalización si ya hay una denuncia como tal, de que no está la información que se Desde luego, mediante el proceso de denuncia nosotros lo que hacemos es resolver si efectivamente no cuenta con la información que el denunciante está especificando. Si no está en la plataforma, entonces está incurriendo en una falta. ¿Qué procedimientos tenemos nosotros para estos casos? Primero, evidenciarlo públicamente, es decir, la amonestación pública, se sube a nuestra página con el nombre del titular de la unidad de transparencia omiso. Después de un procedimiento, lo que nosotros ya podemos hacer es sancionarlo, es decir, imponerle una sanción. La ley marca específicamente cuánto aplica, si no me equivoco la mínima es por ahí de 13,000 pesos. Pero nosotros no tenemos facultades de recabar recurso económico. Entonces, a través de un convenio firmado con la Secretaría de Finanzas, de Planeación y Finanzas Estatal, es quienes en su momento nos harán favor de requerir ese cobro. Pero podemos ya llegar hasta ese extremo, siempre y cuando el solicitante o denunciante o recurrente, desde el punto de vista o el estado en que se encuentre la persona, si él es insistente, si él exige que se cumplan sus derechos, nosotros vamos a estar pugnando porque así sea. Si existe evidencia de que no está la información en la plataforma, la que él denunció, pero él ya no quiere seguir adelante con el procedimiento, de oficio no lo seguimos nosotros. Es importante que la gente se concientice de ello para llegar hasta las últimas consecuencias y resulte incluso algún servidor público sancionado, multado. Actualmente, cambiando un poquito de tema, actualmente con la pandemia estamos mucho en casa y hay mucho acceso a las redes sociales.
Sabemos que ustedes como instituto tienen estrategias o un programa, ya me lo estarás confirmando o no, precisamente para esa protección de datos de los, en este caso de los niños o de los jóvenes. ¿Cómo están actuando ustedes ante eso? Sí, derivado de la propia pandemia que nos obligó al aislamiento, al encierro en algunos casos. Uno de los puntos importantes que nosotros rescatamos durante la pandemia para retomar, que son parte de nuestras funciones, fue concientizar de alguna forma no solo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, del riesgo que se corre al, por ejemplo, hacer compras en Internet, a través de Internet, el riesgo que se corre cuando uno no es cuidadoso en la protección de sus propios datos personales. Los niños, por ejemplo, son muy dados a los videojuegos. Muchos niños no saben que desde que uno empieza a desempaqueta el juego y lo pone por primera vez, desde ahí ya están solicitándote tus datos personales. Yo no soy experto en videojuegos, pero entiendo que de alguna manera, si no te dicen cómo te llamas, sí, por ejemplo, tu correo electrónico, etcétera, este tipo de cosas. No soy experto, insisto. Pero para las compras, por ejemplo, creo que casi todos ya entramos en esa dinámica de comprar en línea. Yo por lo menos no tenía esa costumbre, no entraba esa dinámica, ahora lo hago, y de lo que se trata es de cerciorarnos de que no se cuente con más datos de los que deberían. ¿Cómo lo hacemos? Desde que nosotros estamos llevando a cabo la compra, para hacerla nos pide datos. Bueno, pues vamos a dar datos muy específicos y muy concretos, ¿no? Entonces, ¿en qué nos podemos valer nosotros antes o más bien para cerciorarnos de que nuestros datos personales están siendo bien utilizados? Existe un documento que se llama aviso de privacidad, al que todos los sujetos obligados tienen por ley que publicar, ya sea en sus sitios de internet o si es una oficina de trámites, por ejemplo, que esté aquí muy visible a un muy buen tamaño, para que la gente sepa qué datos y para qué se están recabando en esa oficina concretamente. Así lo tenemos que hacer igual cuando compramos por internet. Si somos cuidadosos, siempre dice, lea términos y condiciones. Si somos cuidadosos, siempre dice, para más información, nuestro aviso de privacidad lo puede checar en el sitio tararara.com. Pero a veces no lo hacemos por desidia, por flojera, etcétera. Eso es lo que nosotros tratamos de concientizar, y sobre todo que los padres estén muy pendientes de lo que hacen sus hijos en internet, de la manera en que interactúan a través de las redes sociales. Como sabemos, hay múltiples formas, múltiples delitos que se llevan a cabo a través de las redes sociales o del internet. Entonces, lo que recomendamos nosotros es que los papás estén siempre pendientes de sus hijos, incluso de los que ya no son tan pequeños, porque la pornografía, la pederastia, etcétera, se da a través justo del internet y las redes sociales. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y en primera, cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestros hijos también. Sin duda. Juan. Ok, bueno, hace un momento comentabas que hubo algunos inconvenientes cuando precisamente ha sido la institución de los anteriores comisionados. Actualmente, ¿cómo está precisamente la situación del interior del instituto? Bueno, fue un proceso bastante largo, no es decir, nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos fue, explico a grosso modo, primero llevar a cabo el proceso de entrega-recepción, que nos fue de cierta manera muy limitado, sobre todo en una de las ponencias. Nos llevamos más tiempo del normal. En segunda, la reticencia del titular de esa ponencia de entregar, cuando es obligación, como cualquier servidor público. Enseguida nos enfrentamos a un desorden administrativo de niveles difíciles de creer, sobre todo para gente que se dedica a salvaguardar los derechos humanos y a observar transparencia de manera general en su actuar. Nos pareció totalmente incongruente. Todo, a pesar de que existen voces malinformadas que dicen que nosotros nunca denunciamos, nosotros hicimos lo que nos tocaba.
lo que correspondía ante el órgano de fiscalización superior, que es quien debe tomar las decisiones que consideren. Nosotros ya fuimos muy específicos, a ver, aquí faltaba un pesito, o este pesito que estaba acá no iba acá porque tendría que estar de este lado. Nosotros ya con manzanitas ya señalamos todas las irregularidades desde el 2019 que recibimos. No está en nuestra cancha ya, Nosotros sí fuimos muy claros, muy precisos y muy específicos en qué es lo que estaba mal administrativamente hablando. Otra cosa con la que nos encontramos, que fue lo más lamentable desde mi punto de vista, fue que a nivel organizacional todo estaba en un pésimo estado. ¿A qué me refiero? El personal estaba totalmente parcializado a cierto comisionado. Y a los otros dos, pues difícilmente alguien les hacía caso por temor a las represalias del otro comisionado. Entonces, había gente trabajando sin hacer nada, más bien cobrando sin hacer nada. Había gente que estaba en la mesa de enfrente cuando su función era en este sillón. Oye, ¿qué haces allá enfrente? No sé. ¿Cómo? Pues, ¿cuál es tu función? No sé cuál es. ¿Y por qué haces allá? Es que me dijo aquel comisionado. Bueno, gente que con perfil voy a poner un ejemplo, un perfil de enfermera estaba haciendo funciones en el jurídico, por ejemplo. Entonces, cosas que no son tolerables, que no son justificables de ninguna manera. Y nosotros hemos dicho en muchas entrevistas, lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es que la gente en primera esté trabajando a gusto, que se sientan en un ambiente agradable, en el que los propios comisionados, y esto es sumamente importante, en el que los propios comisionados, es decir, la cabeza, pongan un ejemplo de concordia, de buena relación, a lo mejor no de amistad, pero sí de coordinación, de solidaridad, de una sana convivencia. Entonces, todos en este momento están trabajando muy a gusto, pueden preguntarles por fuera en el momento que ustedes quieran, y todos se han puesto la camiseta realmente porque han visto que desde arriba hemos hecho lo propio, es decir, jamás nos verán discutiendo en una sesión como los anteriores comisionados lo hacían con frecuencia. Nosotros, si bien podemos discutir un asunto o varios asuntos, nos encerramos a discutirlo, no a ofendernos o a denostarnos, no, a hacer lo que corresponde de manera institucional. Si la gente que trabaja en la estructura ve ese ejemplo, pues creo que están obligados a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que estamos tratando de hacer. A nosotros nos da mucho gusto que no solamente lo podamos decir, sino lo podamos comprobar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la propia designación de su servidor como presidente para este 2021 es una prueba de ello. Fue una decisión que se tomó por unanimidad de los 3 miembros del Consejo, tal como han sido todas las decisiones que hemos tomado desde aquel 2019. No ha habido una sola que hayamos tomado por mayoría, ninguna, porque el mayoriteo significa que no hay consenso. Claro. Con nosotros, hasta este momento, esperemos así seguir, desde luego hay disensos, hay voces contrarias siempre, pero lo que hemos tratado es que nuestras decisiones sean por unanimidad, que significa se traduce en consenso. Otro ejemplo claro de ello es que por primera vez un comisionado del órgano garante de Tlaxcala preside una de las regiones del Sistema Nacional de Transparencia, al cual pertenecemos no solo todos los órganos garantes en los estados, sino además el propio INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, se me escapa uno más, perdón. Es decir, todos conformamos el Sistema Nacional de Transparencia y por primera vez una de las regiones en las que está dividido todo el sistema para su mejor operabilidad la preside un comisionado del órgano garante de Tlaxcala, mi compañero Fernando Hernández López. Eso habla de que a Tlaxcala ya nos ven de manera distinta, ya no solamente nos toman en cuenta, porque antes ni eso, ya no solo nos toman en cuenta, sino que ahora somos importantes, hacemos valer nuestra voz. Tlaxcala ya está en la mesa de los acuerdos y ya puede poner la mano en la mesa. Nos han tratado fantásticamente bien en general dentro del sistema y yo quisiera recalcarlo, insistir en ello.
si no lo logramos primero a nivel interno, a nivel institucional, difícilmente podemos salir a pretender hacer lo contrario. Claro. Pues, Didier, muchas gracias por Nada, acompañarnos que agradecer, en no, este espacio de reporte imparcial. Ha sido, creo que, muy gratificante y muy nutritiva la plática que hemos tenido contigo. Y además, para terminar, sabemos que prácticamente lo que acabas de decir, estás asumiendo precisamente este nuevo reto en la presidencia. ¿Cuál es, a grandes rasgos, precisamente tu plan de trabajo para este 2021? Ay, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Ya para mi plan de trabajo tiene 6 ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento y la coordinación institucional. ¿A qué nos referimos con este? A que vamos a seguir dando seguimiento a los trabajos que anteriormente se habían iniciado, no solo desde la presidencia anterior de mi compañero Fernando, sino desde, por ejemplo, las políticas públicas que baja del INAI hacia los estados. Vamos a darle continuidad. Otro eje es el de profesionalización y capacitación. ¿A qué nos referimos? Justo cuando les hablaba hace un momento de que el personal no sabía ni dónde estaba ubicado, ni qué estaban haciendo específicamente, les preguntamos algo muy básico. ¿Reciben ustedes capacitación aquí en el instituto? ¿Han recibido alguna capacitación? No, pues nunca. Nunca los han mandado, por ejemplo, al INAI a conocer más sobre los lineamientos, etcétera. No, a mí no. Nadie había recibido capacitación. Y hay facturas por concepto de capacitación, luego les digo cuánto. Bueno, el siguiente eje, no solo la profesionalización, yo creo que va mucho hacia el interior. Y la capacitación, desde luego, al exterior. Pero para poder nosotros salir a capacitar, necesitamos estar bien capacitados nosotros, ser profesionales auténticamente y manejar los 2 derechos como debe de ser. Nosotros debemos ser el ejemplo. Entonces no podemos salir si nosotros primero no estamos bien capacitados. El tercer eje es el de inclusión para el ejercicio de los 2 derechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente a través de 2 cuestiones. La primera, que nos va a servir mucho, a través de un convenio que firmamos el año pasado con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, vamos a tener, espero pronto, la traducción de la Ley de Acceso a la Información Pública en náhuatl y en otomí, para nosotros hacer lo propio en materia de difusión y socialización con estos grupos vulnerables. Importante. Ya tenemos ahí visto con algunos amigos que todavía son de esos pueblos originarios que nos pueden ayudar a entrar, porque ustedes saben que no se puede ir nada más así de llegar, hola, venimos del instituto, no, requiere de una estrategia muy sólida, sí. El otro es el de verificación e inspección. Aquí ya entra lo que comenté hace un momento del ejercicio de verificación que haremos este año, y además en materia de protección de datos personales estaremos haciendo inspecciones a los sujetos obligados sin previo aviso para ver cómo andan en la materia, desde que cuenten con el aviso de privacidad que les mencioné hace un rato, hasta las medidas de seguridad que ellos observan para resguardar sus bases de datos. El quinto es la promoción y divulgación de los 2 derechos, que lo haremos eso lo hacemos de manera permanente, pero específicamente en este año queremos hacerlo a través de algunas estrategias muy específicas. El año pasado hicimos concursos de caricatura, de spot y de cartel, tuvieron excelente resultado. Este año, además de ellos, que los vamos a volver a implementar, por primera vez vamos a convocar a diferentes concursos, el de comisionado infantil por un día para generar en la niñez engendrar en la niñez estos valores de la honestidad desde pequeños. El concurso de cuento denominado No a la Mentira, también otro concurso que va muy de la mano con lo que hablábamos hace un rato, un concurso de TikTok, pero en nuestra materia, a ver quién le echa más imaginación. Adaptándose a la tecnología. Por primera vez también un concurso de oratoria en materia de transparencia, en materia de anticorrupción, en materia de derecho de acceso a la información y en materia de protección de datos. Va a estar muy interesante porque además colegas nuestros a nivel nacional han sido campeones tanto de discurso como de oratoria. Entonces va a estar muy bonito este concurso. Y finalmente uno que tenemos previsto, pero que no sabemos si podamos concretarlo dadas las condiciones de la pandemia, y que tiene que ver con el fomento a los buenos hábitos de salud que tanta falta nos hace, que es una carrera por la transparencia. Veremos si nos da tiempo. Por último, el eje de sistematización y digitalización de los archivos. En materia de archivos estamos emprendiendo acciones por primera vez, porque incluso la ley no estaba tan adecuada a como venía la ley general. Entonces los diputados ya hicieron lo propio,
No se ha publicado la ley, pero nosotros estamos ya trabajando en ello y además por primera vez también en el instituto vamos a empezar a avanzar en la materia. Vamos a digitalizar primeramente nuestro archivo, todo nuestro archivo que esté ya digitalizado, como suele estar ya en algunas dependencias, y además de ello vamos a tratar de sistematizar o más bien automatizar nuestros procedimientos al interior. Es decir, trabajar todos en completo orden y que no exista más esto de que ¿quién tiene el oficio? ¿Qué tal? No, nada, todo por sistema y el que aparece ahí es el culpable. O sea, vamos a trabajar con orden y con método, porque así se debe trabajar, con mucha disciplina. Pues que así sea, ojalá que todos esos planes los cumplas en este año de trabajo y pues agradecerte nuevamente tu estancia, tu visita en el estudio del Imparcial de Tlaxcala. Mil gracias, Pati, Juan Manuel, les agradezco mucho el espacio y vean siempre en el instituto un aliado para el ejercicio de su actividad periodística. Importante, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. El Imparcial de Tlaxcala, periodismo sin fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas lo más relevante de la información local, estatal y nacional a través de nuestra página web www.elimparcialdetlaxcala.com. De esta forma llegamos al final de esta emisión de Reporte Imparcial. Los invitamos para que continúe con nosotros en las emisiones de Reporte Diario, de lunes a viernes, donde podrá escuchar las noticias más relevantes en estos audios que estamos presentando a ustedes a partir de las 20 horas. También los invitamos para que no deje de sintonizar Mirada Crítica todos los miércoles a las 15 horas y en su repetición a las 21 horas. Pues muchísimas gracias, nos despedimos de ustedes, Juan Manuel. Así es, les agradecemos el favor de su atención y ya estaremos aquí la próxima semana en otro Reporte Imparcial. Así es, pues muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.